Baruch Hashem. Bendecidos todos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Qué maravilloso sentir la presencia del Eterno y a través de su presencia, su fidelidad. Todo lo que soy yo te lo entrego hoy, decía esta hermosa alabanza. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Todo lo que somos tenemos que entregarlo a Él, para que sea Él gobernando nuestras vidas a través de sus mandamientos, a través de sus preceptos, de sus estatutos y de sus decretos. Baruch Hashem, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y muy bendecidos en este día, en esta hermosa tarde de Shabbat todavía, para los que no han todavía cerrado Shabbat, para todos. Shabbat Shalom y después una buena semana Shavuot Tov, para que una semana bendecida para todos aquellos que invocan el nombre del Eterno con espíritu y en verdad. Baruch Hashem. Bendecidos todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos. Así que estamos con mucho agrado en esta buena tarde el poder estar aquí entregando una enseñanza más, una palabra más. Damos gracias al Eterno porque en su misericordia Él lo permite. Así que saludos por ahí también a todos los que ya se están conectando. Sin duda ahí a los seguidores más frecuentes que tenemos. Un saludo. Ahora sí que vamos a saludarla correctamente a nuestra hermana Georgina Valencia Espinosa. La vez anterior la nombramos con cualquier apellido, así que hoy día rectificamos ese apellido ahí porque ella creo que le dio mucha importancia a su generoso apellido, su descendencia. Así que también tenemos a Héctor Barría por ahí. A Héctor Barría también lo tenemos por ahí, otro fiel seguidor del Evangelio del Reino, así que muchas bendiciones le deseamos desde acá de Puerto Montt. Vamos a tener una hermosa palabra. Dios bendiga también ahí a nuestro maestro que se acaba también de conectar. Nuestra hermana Irene. Nuestra líder también, nuestra pastora Eliana también está ahí. Bueno, mi hermana Irene, mi hermana Marita, también una fiel seguidora también de estos programas que nosotros lanzamos a través de las redes sociales, que también nos traen mucha bendición, mucha energía cuando escuchamos palabras que edifican nuestra alma. Entonces, como les digo, saludos a todos. También vamos a saludar a las distintas congregaciones de todas partes que en este minuto se reúnen, unen sus cánticos, unen sus oraciones, unen sus rezos con la esperanza de que Dios acoja toda esa revolución de adoración que en este minuto hay en el mundo. Así que sean todos muy bendecidos. Así que, como les digo, saludos a todos. Y hoy día tenemos una palabrita muy especial. Le hemos titulado el manto de los profetas, comenzando hasta la gran historia que nos relatan los libros de los nuevos escritos de los discípulos, ¿cierto?, del Maestro Jesús de Nazaret, donde vamos a entender algunos conceptos y vamos a instruirnos un poco acerca también de estos mantos. Entonces, la idea es poder dar a conocer el por qué tiene que dársele mucha relevancia a algunas cosas que nosotros a veces leemos como historia solamente, leemos de una forma liviana, pasajera, sin ahondar mucho, y que a veces nos perdemos una gran bendición a través de estas enseñanzas. Entonces, como les decía yo, el manto de los maestros. Miren, ¿sabe que Lucas, Mateo y Marcos hablan de esta historia? Pero Marcos nos dice lo siguiente, en lo que solamente él captó de lo acontecido en aquel entonces. Y él dice que una mujer que
que desde hacía 12 años, dice, padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dijo él en su versión. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto es lo que escribió Marco acerca de esta versión. Concepto a rescatar de esto, él le iba peor que lo otro escrito. No sale este detalle, el que le iba peor. Entonces sí coinciden en que gastaba mucho y que era atendido por muchos médicos, pero él en este escrito hizo énfasis a esto, a que a ella gastando mucho en médico, más que recuperarse, más que sanarse, más que recibir un beneficio, la cosa iba de mal en peor. Entonces, esto es lo que dice Marco. Solamente se lo voy a leer y no voy a ahondar mucho en ello hasta que llegue el minuto de hacerlo. ¿Cuál es la versión de Mateo? Mateo dice que mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, mientras él iba, dice que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, también incorporó allí la edad de Mateo, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí hay ya un pequeño detalle, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, se le salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Sabe cuál es la distinción que hay aquí? Es que ya no dice solamente que tocó el manto, sino que dice que tocó el borde de su manto. Así es. El borde de su manto. Y aquí hay un gran secreto en poder saber qué características habían en el borde de este manto. Entonces, por eso que quiero que ponga bien atención a estos conceptos, porque es súper importante saberlo. Ya porque por tiempo nosotros siempre decimos, hablamos de esta mujer que tocó el manto de Jesús nomás, pero se nos va ese pequeño gran detalle del borde del manto, y eso muchas veces hace que nos perdamos una tremenda bendición y un tremendo propósito que hay ahí. Entonces, eso fue lo que pudo escribir Mateo en este acontecimiento que él también tuvo presente. En Lucas tenemos la otra versión. Mi amada, Así es. lea esta versión que es muy interesante. Lucas va un poquito más allá, dando como una más énfasis aún. Dice en el capítulo 8, en el verso 43 de Lucas, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Baruch Hashem. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mira la importancia, lo que está explicando aquí Lucas en este verso. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Esa es la explicación que nos da ahí Lucas, un poquito más, él va como más avanzando el acontecimiento que ocurrió en aquel entonces con esta mujer. Amén. Mire qué importante saber algo de esto. La mujer lo pudo haber llamado, la mujer pudo haberse, lo pudo haber se pudo haber puesto por delante de él. Es una intercesión ahí y haberlo interrumpido solamente. Pero ¿por qué este Sagrado Libro no habla de este acontecimiento tan glorioso? Algo nos quería enseñar, algo nos quería dejar. Quería traernos a nosotros una enseñanza que a lo mejor los judíos de aquella época lo entendían bien, lo sabían bien, conocían bien sobre aquello y qué significaba el tocar este manto y todo lo que este manto en sí tenía como conciencia para ellos. Por eso que a lo mejor en el detalle de Marcos, él simplemente dijo manto, porque para ellos era conocido todo aquello. Pero Mateo y Lucas afinaron este detalle porque seguramente ellos pensaron que en el futuro iba a haber gente no judía que tenía que también entender estos misterios. Entonces, es aquí la relevancia de esta gran palabra. Entonces vamos a poder ir de a poco entender esto del manto. Entonces, vamos a estudiar de dónde viene esto. ¿De dónde viene esto? Empiece nomás. Esto del manto va mucho más allá de un simple lectura o historia o un acontecimiento que pasó con esta mujer, que tocó, dice, el borde del manto. Y hoy vamos a aprender, vamos a saber cuán importante era el borde del manto. Porque pudo haber dicho, no sé, tocó cualquier otra parte, pero no el borde. El borde del manto en el mundo espiritual nos alude a un precepto que dejó el Eterno en la época de Moisés. Porque encontramos en el libro de Números, capítulo 15, verso 37, dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Amén. Esto era un precepto para todo aquel que estaba en el desierto, ¿cierto? Para todo aquel hombre judío. Y de generación en generación, esto era una vestimenta, algo tan sagrado para todos los judíos, para todos los que siguen la palabra del Eterno. Es un precepto, es un mandamiento, es un estatuto, un decreto. Y ahora vamos a... Sacerdotal. Y obviamente es cierto que en esta época, por medio de Yeshua, por medio de nuestro Señor Maestro Jesús, nosotros somos llamados sacerdotes, templos espirituales del Eterno. Amén. Entonces dice: pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis
para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Amén. Mira que es un precepto ese manto. Y lo que va más allá aún del borde, porque tenía como cuántos bordes tenía que llevar, cuánto eran los flecos, cuánto eran los nudos. Todo eso esconde un gran secreto, una gran enseñanza para nosotros. Más allá de lo literal, siempre tenemos que estar en esto, escudriñar las escrituras para que podamos tener una enseñanza de vida para nosotros. Amén. Sigue tú, mi amado. Mire qué interesante lo que estaba diciendo Manuela, porque tenía que, la ordenanza era que este manto o talit, como era conocido, iba a ocultar una gran luz dentro de su edificación que tenía que ver con los mandamientos. Entonces, este talit tejido del lino fino tenía en sus bordes muchos nudos que al contarlos los sabios dicen que estos nudos que abrazaban este manto llegaban a constituir 39 nudos que se unían entre sí. Entonces, yendo a la historia y asociando estos 39 nudos, nosotros nos encontramos con que todo el Antiguo Testamento son 39 libros. Y la ordenanza era que estos 39 nudos en su borde inferior tenían que unirse con 4 nudos principales y amarrarse entre sí. Entonces, ¿quién nos entrega la sabiduría judía en esto? Son una enseñanza que fue dicha también allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, donde se le decía al sacerdocio que uno le hacían recordar que no vistieran ropa de lana y lino juntamente. No podían un mismo traje tener estos dos tipos de ropa. Y ahí también hay otro secreto que después mi amada esposa se los va a comentar. Y decía, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Cuál es la alusión a estos 4 flecos de las puntas que iban a unir este manto? Entonces, nosotros podemos deducir aquí que estos 4 nudos principales con que se iban a unir los otros 39 nudos hacia abajo, tenían que ver, como leía Manuela, los mandamientos, los preceptos, los estatutos y los decretos. Estos 4 nudos eran lo que iban a formar este manto que iba a estar lleno de unción. Espiritualmente hablando, quien tuviera en su manto el tejido de esta forma y trazado ese manto de esta forma, iba a representar personaje lleno de poder, lleno de una espiritualidad inalcanzable para el mundo físico. Y cualquiera que entendiera eso igual y se sellara con este manto así, iba a marcar un hecho inédito sobre la faz de la tierra. Por eso que no fue casualidad que en estos 3 hombres de los escritos del Nuevo Testamento le dieran alusión a este manto sagrado. ¿Sabe por qué? Porque el que se hiciera este manto con lino fino y hilo refinado, era lo que estaba diciendo, que solamente se tiene que tener una sola conciencia, una sola directriz, una sola pureza, y esa pureza se encontraba solamente con la conexión
directa con el Eterno, guardando mandamientos, guardando preceptos, estatutos y decretos. Eso hacía la conexión purificada entre el ser humano y una elevación espiritual más grande con el Eterno. Entonces, él encargaba que nuestros trajes, hablando espiritualmente, no sean de lana. ¿Cuál es la representación de la lana? La lana es la representación de la injusticia que hay en este plano físico. El encargo es que no nos vistamos de esa forma. Que si nuestro vestir tiene que ser fino, bien fino, y al decir fino es aislarse de este plano físico y solamente conectarse con la divinidad del Eterno. Porque la lana es la representación de volver otra vez a un Egipto, de volver a las cosas pasionales de esta vida, de volver a idolatrarnos con lo que en este mundo físico hay. Entonces esa vestimenta no nos trae un carácter de ser hijos de poder, hijos de sabiduría, hijos de misericordia, hijos de santidad. No apartan de ahí. Entonces la ordenanza es: no te vistas tú con ese tipo de traje, sino que usa el traje de lino fino que marcará una blancura en tu ser interior y te conectará con el Padre. Así como lo fue explicado allí en el libro de Apocalipsis, a donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa ha aparecido. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Esa es la representación de tener el lino fino cubriendo nuestro cuerpo. La pureza, la santidad, la blancura. Entonces, con esto, nuestras acciones que nosotros vamos a ejecutar como ser humano van a ser totalmente diferentes a las acciones que si no vistiéramos de este lino fino. Si estuviéramos vestidos de lana, ¿qué es lo que va a mostrar nuestras acciones? Injusticias, poca misericordia, poca bondad. Pero estas acciones de tener conciencia, de tener un manto de lino fino sobre nosotros, asumiendo que ahora también somos todos sacerdotes en esta bondad del Eterno, tenemos que tener conciencia de cuál va a ser el camino que nosotros vamos a trazar. Así es, bendito el Padre. Y la enseñanza que hoy nos deja esto, por ejemplo, es que no solamente es tocar un manto literal, sino que es cubrirte tu identidad es lo que está debajo de ese manto. ¿Y cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu ADN? El lino fino es como un hilo, ¿cierto? Y eso viene siendo nuestro ADN. Si nosotros vamos a la ciencia, ¿cierto? Que nuestro ADN es como un hilo así fino, dos hilos finos. Y esa es nuestra identidad. A eso se refiere cuando tú te vistes de lino fino y cuando tú te vistes de este manto que tiene los flecos y que tiene los 4 nudos de las 4 partes, te estás revistiendo de todo lo que es la palabra del Eterno. La palabra del Eterno y los escritos de los profetas que vienen representando los 39 nudos que tiene el manto, y las 4 partes que tiene la parte de abajo, representa lo que son los mandamientos, estatutos, decretos y preceptos del Eterno. Y ese es nuestra vestimenta. De eso es que Jesús estaba vestido. Y cuando la mujer tocó ese manto o ese fleco, eso está representando que la mujer también se unió a esto. Amén. Que nosotras las mujeres, y imagínense, dice que Jesús
sintió, cómo uno, por ejemplo, que te toque nomás el manto, cómo tú lo vas a sentir, porque el manto está fuera del cuerpo. Entonces, viene siendo la representación de todo lo que es la Torá. Jesús era la palabra misma caminando, era la esencia misma caminando. Estaba cubierto con su manto que era toda la palabra, envuelto en la palabra del Eterno. Era el mandamiento mismo del Eterno y los escritos de los profetas, porque él mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni el escrito de los profetas, amén, sino que yo he venido a cumplirla. Esa fue su enseñanza para nosotros. Entonces, tocar el manto de Jesús, tocar el borde de su manto, es revestirnos del cumplimiento a cabalidad de lo que es los preceptos, estatutos, mandamientos y decretos que nos dejó el Eterno. Cumplir sus mandamientos. Si bien dijeron los discípulos, en lo natural ellos observaron y dijeron: pero maestro, si hay una tremenda multitud que te está apretando, ¿cómo dices tú que alguien te tocó? Entonces, imagínense, para tocar eso, el borde abajo, primero que nada, se tuvo que haber arrodillado la mujer para tocarlo. Se pudo que haber agachado. Entonces, ese es un indicio de qué es lo que hay que hacer para llegar a tocar ese borde. Primero hay que humillarse. El texto dice que la mujer pensaba en sí. Y si tan solamente yo le toco, estaba pensando, y si tan solamente toco ese borde de ahí. En el mundo espiritual eso significa que hubiese pasado, que la mujer estaba pensando: ¿qué pasa? Que si yo toco ese mandamiento, si yo descubro sus preceptos, si yo cumplo los mandatos de él y uno de estos 4 preceptos, estoy segura que si yo toco eso y hago la voluntad del Padre, yo estoy seguro que algo va a acontecer de ahí. Entonces, cuando ella se decide y dice: esta es la forma en que yo ya no voy a gastar más dinero, esta puede ser la forma en que yo ya no voy a acudir más a la gente que se viste de lana, como los médicos, que son puras cosas superficiales, son puras promesas, pero no pasan más allá de aquello. Entonces, si yo voy y toco y me atrevo a ir a esos 4 nudos, algo puede acontecer. Y finalmente se atrevió. Y nadie se dio cuenta que ella hizo esa acción. Entonces, cuando ella fue a aquello, como decía mi amada, fue al mandamiento mismo, al precepto mismo, a la grandeza de nuestro Mesías, que vestía todas esas cualidades, porque él tenía esa conexión más allá de cualquier profeta, esa unión con el Eterno. Entonces él tenía el cumplimiento de todo aquello. Por eso es que cuando la mujer toca ese talit, él dice: alguien me tocó, alguien me buscó. Es lo mismo que siente Dios cuando usted viene a Él, cuando usted se arrodilla ante Él y usted va con acción, va con decisión a poder conversar con Dios y a tocar y a poder aferrarse a los mandamientos, que es la que la libera de cualquier situación que usted esté pasando. Ahí el ejemplo dice que tenía 12 años sufriendo ese flujo. En esta vida usted puede estar sufriendo de cualquier otra índole. Cualquier cosa, cualquier situación usted puede estar pasando. Si el consejo ahí dice flujo de sangre, hoy en día puede decir economía, puede decir distanciamiento con los hijos, discordia con los familiares, problemas de trabajo, puede decir cualquier cosa. Si el secreto está en que usted tiene que tocar ese talit que tiene las 4 puntas sagradas que tienen que ver con los mandamientos. Si usted se acerca a los mandamientos de Dios, tiene solución a su problema. Si usted se acerca a los preceptos, tiene solución a los problemas. Si usted se acerca a la habilidad de cumplir sus estatutos,
va a tener solución a su problema. Si ese era el mandato del Eterno a la construcción de este cubrir del cuerpo humano, si usted se convierte también y se viste de esta misma forma, en usted va a estar cubierto de todo tipo de poder que van a hacerle frente y van a desechar todas las huestes de maldad de este mundo y no le harán daño. ¿Por qué gasta mucho dinero a veces usted en otras circunstancias? ¿Por qué desperdicia su tiempo? ¿Por qué gasta en ofrenda a otras cosas su tiempo? Cuando el secreto está aquí, en tocar la sabiduría del Eterno. ¿Sabe que muchas veces en nuestras congregaciones donde participamos hablamos mucho de unción y no hablamos del manto que tiene los secretos más grandes? Porque este manto encubre, como le decíamos nosotros, los 4 secretos más relevantes que se nos hayan dado para que nosotros podamos florecer en este plano físico. Mire, cuando usted tiene el manto puesto, dice que usted adquiere un grado de mayor poder. Entonces yo le podría decir, pero otros me hablan de unción, que es lo mismo. Y yo le digo que no es lo mismo tener este manto protegiendo su cuerpo a que tener una unción. Porque el tener el manto trae poder, posición y autoridad. ¿Sabe que cuando Jesús caminaba, él donde quiera que iba, él se tomaba las calles, tomaba posición de la ciudad? ¿Y qué era lo que hablaba la gente de él? Decía, pero ¿con qué autoridad este hombre hace todas estas cosas que ningún hombre humano ha podido hacer? ¿Con qué autoridad la hace? Porque eso es lo que el poder atrae y acarrea en un ser que está vestido de estos 4 bordes unidos en su ser. Entonces, ¿y la unción? ¿Qué pasa con la unción? Es media parecida. Nosotros podemos tener una unción para poder hacer algo y manifestar algo. De hecho, podemos funcionar con esta unción y operar en esta unción, pero y no tener el manto tampoco. ¿Qué significa eso de no tener el manto aunque tengamos unción? Que no podemos tener el cumplimiento de estos 4 preceptos. ¿Por qué? Porque en algunas partes no se nos enseñan los mandamientos, no se nos enseñan los preceptos, no se nos enseñan los estatutos que eran de lado, porque todo esto viene creado del Antiguo Testamento, dicen, y nos aislamos. ¿Y qué buscamos hoy en día? Buscamos una unción. Y esa unción no nos va a entregar todas las armas para conectarnos con el Padre. Imagínense que lo escrito está, que lo dijo el mismo Rabí Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, cuando enseñó y dijo, miren, en su parábola, van a llegar hombres a su presencia diciendo, yo en tu nombre eché fuera demonios. Para echar fuera demonios hay que tener unción. En tu nombre profeticé. Para ser un profeta hay que tener unción. Pero ¿cuál va a ser el problema cuando él le diga, yo a ti no te conozco, obrador de maldad? ¿Sabe por qué le va a decir así? Porque no buscaron el poder, no buscaron estos 4 preceptos, no buscaron esta unción de unión, de vestir con este manto sagrado profético que él reveló para que nosotros nos podamos sustentar acá. Mire qué grande es eso. Por eso que esta mujer nos dejó esta enseñanza, para nosotros no pasar desapercibido con la historia de un simple manto, un trapo que ellos se ponían. No, esta era una ordenanza, como Dios se lo dijo a Moisés. En esto vamos a tener la unción gloriosa. Y cuando yo hablo solamente del Antiguo Testamento, de los 39 libros que estaban ahí, era porque el pueblo judío todavía no existían los nuevos escritos del Nuevo Testamento. Hasta aquel entonces no existían. Entonces la ordenanza era, y el tema profético era que iban a haber 39 libros, y en esos 39 libros están los profetas, está la Torá, los profetas mayores, los profetas menores, pero todos unidos, como yo le decía, unen estas 4 puntas. Entonces,
no hubo profeta que no habló de los mandamientos, no hubo profeta mayor o menor que no trató de enseñarle al pueblo judío que había que guardar los mandamientos, los preceptos, los estatutos y todo lo que Dios había ordenado. Entonces, todos ellos hablaron de aquello, hicieron una unión y todos ellos aferrados a estos 4 elementos gloriosos del cual hay poder. Por eso que Jesús dijo, si ustedes no lo sienten, no importa, yo lo sentí, porque yo y mi Padre somos uno solo, y todo lo que yo posee viene de mi Padre, Él me lo ha dado, y yo tengo esa unción que está dentro de mí, y yo se la doy a quien me la solicita y a quien me la pide en misericordia, en bondad y en amor. Y entonces eso es lo que, si usted le busca, si usted quiere tratar con él, toque ese manto, toque esas 4 puntas, vaya a los preceptos, vaya a los mandamientos, empiécese a edificar ahí y vístase de lino fino, desarraigue de su vida el vestir como lana de las cosas superficiales. Ya le he dicho, buscar unción para agradar a los hombres es vestirse de lana. Ir en busca de los dioses ajenos es vestirse de lana. No, vaya a la ordenanza ahí que Dios mandó a que sean perpetuas y por generaciones, y usted va a recibir las bendiciones más grandes, y ya en su vida usted no va a desperdiciar nada. Ya no va a andar botando el dinero, ya no va a andar botando su tiempo, ya no va a andar ofendiendo gente, ya no va a andar viviendo sin piedad ni misericordia, sino que su vida va a ser totalmente transformada. Qué maravilloso es tener una identidad. En nuestra identidad, nosotros sabemos que es Israel. Esa es nuestra identidad. Ese es el manto que cubre a nosotros, nuestro ADN. Nuestro ADN es Israel. Ese es el lino fino de nuestro cuerpo, nuestra vestimenta completa. Y como decía mi esposo, por mucho tiempo nos enseñaron los 10 mandamientos. Pero ni siquiera sabíamos qué es lo que significaban los 10 mandamientos. No, así, a medias, siempre a medias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No sabíamos, solamente lo sabíamos aquí, pero nunca lo hemos sentido. Nunca hemos aprendido cuáles son los preceptos, cuáles son los estatutos, los decretos. Ni siquiera sabíamos que existía. En mi caso siempre fue así. Nunca lo supe hasta que llegué a tocar ese fleco. Baruch Hashem, gracias a los maestros, a mi maestro Jacob principalmente, como siempre lo digo. Y ese me dio una identidad, me cubrió con ese manto. Seguir a Yeshua y tocar el fleco del manto de Yeshua es ir a la palabra del Eterno, es ir a cumplir esos mandamientos, es ir a saber esa conciencia. Y mira, la mujer dice que ella dentro de sí, ella sabía. ¿Y cómo uno sabe dentro de sí? Porque nuestra esencia, porque nuestro ADN lo sabe. Porque nuestro ADN está llena de información, pero si no vamos y profundizamos los escritos del Eterno, no lo vamos a saber. Si solamente vamos a leer literalmente y nos emocionamos y buscamos solamente la unción, como decía mi esposo, ahí nos quedamos. Y nos quedamos estancados y así vamos a seguir. Pero si vamos y nos cubrimos con ese manto sagrado y con eso, y saber qué significan estas historias, que no solamente son historias, son enseñanzas de vida para nosotros. Por eso debemos de profundizarlas. Por eso debemos de revestirnos de este manto sagrado. Aquel que sigue a Yeshua y no ve esto, ciertamente aún está ciego. Por eso hay que seguir a Yeshua. Y seguir a Yeshua, realmente seguir a aquel Jesús Cristo de Nazaret, es ir a la palabra del Eterno, escudriñar las Escrituras, ir a lo profundo, y ser una persona justa. La justicia está
Y mira qué importante, acá nos decía, por ejemplo, que uno no tiene que vestirse de lana y de lino a la vez. ¿Qué significa esto? En el mundo espiritual sabemos que la Torá, la palabra, es nuestra libertad, es nuestra identidad judía y nos da libertad a nuestra esencia, a nuestra alma, que es Israel, que está aquí adentro. Y vestirse de lana es a veces que tenemos como luto, porque siempre vemos en los escritos, dice, y se rasgó sus vestiduras. Dice que José, para cumplir luto por su padre, por Jacob cuando murió, dice que él se rasgó sus vestiduras, que cumplió su duelo, que se puso triste. Y la palabra del Eterno nos prohíbe estar tristes, porque nosotros no venimos de un mundo de tristeza. Nosotros venimos de un mundo donde hay infinidad de alegría, de todo. No venimos de un mundo donde hay escasez. Y cuando uno solamente está en escasez, como que se pone como abrumado, preocupado, triste, no sabe qué camino tomar, ¿cierto? Pero cuando uno vive en abundancia y en paz y en amor, no hay tristeza, no hay desesperación, no hay preocupación. Cuando tú vives revestido de este manto, tú ya no vives en preocupación. Baruch Hashem, le decía a mi esposo hoy día cuando salimos por ahí, paseamos un rato y yo le decía, qué maravilloso, pero qué maravilloso es vivir de la mano del Eterno. Qué maravilloso es vivir bajo la protección, bajo la unción, bajo el manto sagrado del Eterno. Porque eso no implica que tú te llenes, por ejemplo, de plata o de comodidades, sino que implica ser tan libre y feliz. Tan libre de aquí, de adentro. Es algo que es como difícil de explicar, porque solamente uno sintiéndolo puede saber de lo que yo estoy hablando. Amén, Baruch Hashem. Maravilloso es tener esta identidad. Mire, amén. Un recordatorio para que usted asocie también el poder de unción que representaban espiritualmente estos mantos. La escritura nos enseña que en una ocasión el profeta Elías, estando en Gilgal, le dijo a Eliseo, ¿sabes que yo ya se me está acercando la hora de mi partida y me tengo que ir a un cierto lugar? Y así que tú, por favor, le dijo, quédate aquí, que yo tengo que ir porque tengo que partir. Eliseo, que siempre había estado con él, le dijo, no. Vive Dios que yo no me aparto de ti en ningún momento. En ningún momento me voy a apartar de ti. Luego vinieron la gente de Jericó y también le decía, mira, tú sabes, Eliseo, que tu maestro va a ser retirado y de la faz de la tierra y se lo van a llevar. Así que quédate acá nomás y déjalo que se vaya. Eliseo le decía, no, vive Jehová, que yo no lo voy a dejar solo ni un momento. Después vino a conversar con él, Elías le dijo, mira, yo voy a cruzar el Jordán, le dijo. Voy a cruzar el Jordán porque ya es hora de mi partida. Y Eliseo le vuelve a decir otra vez, vive Dios que yo no te voy a dejar ni un momento. Entonces le dijo pero ¿qué es lo que tú quieres, pues, Eliseo? ¿Por qué no te quedas acá nomás si este es un asunto entre yo y el Eterno? Entonces tú quédate acá nomás. No, le dijo él, vive Jehová que yo no te voy a dejar. ¿Pero qué quieres? Y él le dijo, mire, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Una doble porción es lo que yo estoy tratando de buscar. Y dice que el profeta Elías se saca el manto y dice que lo dobla y con ese manto golpea el río Jordán y dice que se abrió de par en par y pudieron cruzar el Jordán. Lo que Eliseo estaba viendo ahí, del poder que había en ese manto,
que espiritualmente, ya le vuelvo a decir, la representación del manto, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Él dijo, no, pues si aquí está la grandeza de la sabiduría de Elías en haber obtenido espiritualmente esta gloria. Cruzó con él. Entonces, conversó un poco más Elías con él, le dijo, mira, cuando yo me vaya, si tú me ves partir, yo te doy la doble unción que usted espera. ¿Por qué doble unción? Porque él tenía una, pero quería obtener la unción de Elías, que él sabía que había algo glorioso. Entonces dice que Eliseo lo vio partir ahí en un carro de fuego, y lo vio, y dice que de repente el manto cae sobre Eliseo. Eliseo lo recoge, y lo que hace Eliseo es tomarlo otra vez, y como se tenía que volver, dijo, el poder del Dios de Elías tiene que ser el mismo, así que pescó esta unción. O sea que en el mundo espiritual se aferró a los mandamientos, se aferró a los decretos, se aferró a los estatutos. Dice que golpeó otra vez el Jordán, y dice que se abrió otra vez, y dice que Eliseo volvió otra vez. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, dice su palabra, y se apartaron uno a otro, y así pasó Eliseo. ¿Hay unción? ¿Hay unción en este manto glorioso? Claro que sí. ¿Hay unción en los mandamientos? Sí lo hay. ¿Hay bendición en los decretos que dejó Dios? Claro que lo hay. ¿Se han terminado los decretos para el mundo? ¿Eran solamente para el Antiguo Testamento los estatutos? De ninguna manera. Si llegaron hasta el profeta más grande, hasta el sumo sacerdote más grande, que fue Jesús, y él se vistió de ese mismo manto, quiere decir que esa espiritualidad sigue hasta el día de hoy tratando de generar en nosotros una conciencia que nos lleve al eterno. Y no hay nada más que nos pueda llevar al eterno, y a vestir ropa de lino fino y entrar a las bodas, como lo dijo Juan en el libro del Apocalipsis, a estas bodas maravillosas, que llevando todo esto guardado dentro de sí. Imagínense, hay una historia hermosa que tiene que ver con 8 mantos igual. Y este es cuando sucedió la muerte de Esteban. Dice que cuando Esteban muere, el manto de este varón no desaparece. Dios, en su propósito eterno, le asigna el manto de Esteban a uno de sus asesinos, un tal Saulo, que guardaba la ropa incluso de los que se prestaban para apedrear a los mártires. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y Hechos 158, dice que y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrear a Esteban, y los testigos pusieron su manto a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces Saulo no solo recibió los mantos de los fanáticos judíos que aquel día, sino que también guardó el manto de Esteban, ya que el Señor se lo asignó sin que él lo supiera. Simplemente el manto cayó entre los mantos que estaban de los que apiedraban a los justos. De nuevo se cumple esta máxima. Allí donde un hombre de Dios muere y es llevado al cielo, allí queda su manto para recogerlo. Pero en este caso Saulo no lo recogió, sino que se le asignó y quedó a sus pies. Pasaron muchos años, y cuando Pablo estuvo listo y fue digno del legado, cuando se convirtió en el apóstol Pablo, por fin pudo ceñirse el manto de Esteban, que se le fue asignado. Claro. E increíblemente el manto quedó ahí. Y ese mismo manto sagrado fue el que, sin saberlo, Pablo vistió con aquel manto, con ese manto que tenía Esteban. ¿Y usted cree que Esteban, cuando se fue al cielo y vio ángeles que subían y bajaban,
¿Qué es lo que era eso? Era la conexión espiritual que él tenía con el Eterno. ¿Por qué? Porque también había usado el mismo manto que Elías. Había usado el mismo manto que usó Jesús, de la conexión espiritual con él, sobrellevando y guardando mandamientos, preceptos, estatutos por su generación y resguardándola para todos aquellos que vinieran. Más tarde dice que este manto que el apóstol Pablo recibió, esta unción que él recibió, la repartió también y generó también dos discípulos que anhelaban este mismo manto. Timoteo y Tito, sus creadores de él, también anhelaban esta misma unción. Entonces, esto era lo que tenía este manto glorioso, esta representación divina espiritual, este manto sagrado, con sus 4 nudos que estaban en sus bordes, que unían toda una espiritualidad de estos 39 nudos que abrazaban el manto en ambas partes, y todos eran uno solo. Entonces, el flujo de 12 años para Jesús decirle a esta mujer con poder: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es lo mismo que nosotros te queremos decir hoy día. Si tú quieres paz, toca el borde de ese manto. Pero no lo entiendas en forma literal, como borde, como un trapo, como un tejido. No, el borde de estos son los mandamientos. Se lo repito, estatutos, preceptos. Eso es lo que usted tiene que tocar para que su vida, que a lo mejor ha llevado por tantos años de miseria, por tantos años de sufrimiento, por tantos agobios de la vida, van a ser solucionados. Pero usted tiene que dar el paso de poder arrodillarse y poder ir y tocar lo que otros no tienen por qué saber que usted toca. Vaya en la intimidad y toque con ellos. Si los discípulos no se dieron cuenta, o la gente hoy en día no se dé cuenta de lo que usted haga, usted tiene un cuarto, tiene un lecho, comuníquese con Dios. Vea de otra forma, vea con otra visión su conectividad con el Padre y empiece a hacer y guardar lo que por mucho tiempo no guardó. La unción le va a servir para elevar su vida espiritual un poco, pero no le va a dar el poder necesario para que usted esté resguardado en su totalidad con toda la espiritualidad que el Dios eterno nos dejó a través de la enseñanza de los apóstoles, profetas, y por lo cual nosotros nos estamos fundando también hoy día, que es recibir esta enseñanza maravillosa para nuestra propia vida. Así que, de mi parte, este es el concepto de esta enseñanza. Esta es la porción de la palabra del día de hoy. Espero que la haya entendido, espero que le haya gustado para que su vida sufra un cambio. Deje de creer en lo que no tiene poder. Deje de buscar lo que no tiene soluciones. Esta mujer decía, mire, que los médicos en vez de ayudarla, la empobrecían más, dijo Marcos. Pagaba, le sacaban toda la plata y cada día estaba peor. Dígame que a usted no le ha pasado. A mí también me ha pasado cuando quizás en su momento he desviado la vista. En vez de arreglar mis problemas, han empeorado más. ¿Por qué? Porque ando buscando soluciones donde no las hay, donde nadie me las puede solucionar. Pero es donde realmente mi vida empieza otra vez a tomar un orden. Así es. Y me empiezo a llenar de bendiciones. Increíblemente me empiezo a llenar de bendiciones. Vivo una vida feliz con mi esposa, mis hijos, y cada día más empieza a reabundar el amor, no tan solamente en mí, sino que también con los demás. Mire, esto no es vanagloria, es solamente contarle, porque esto es lo que hace cuando uno empieza a amar los mandamientos, amar sus preceptos. Hoy día con mi esposa llenó una maleta de vestuario, de ropa, y se conectó con una persona y se la fuimos a dejar para que esta persona también tenga como sustentarse. Mire, si en otro tiempo, sin haber tocado este manto,
a lo mejor hubiese sido imposible, a lo mejor lo hubiésemos pescado, lo hubiésemos ido a botar, o lo hubiésemos abandonado, pero cuando nosotros nos centramos en esto, empieza el amor a surgir por el prójimo, el sentimiento de ayuda, de poder cumplir ese segundo mandamiento de mirar al prójimo como yo me puedo mirar a mí mismo. Pero esto se logra, como le digo, estando sujeto y amarrado a estos 4 nudos principales que nos dan vida y vida eterna. Así es. Y es muy importante, ahora entendemos esto, ¿cierto? Que el Mesías, la llegada del Mesías es un estado de conciencia de todos los seres humanos que están dispuestos a recibir esa conciencia. Porque mira qué importante lo que dice aquí, que Pablo dice que pasó muchos años. ¿Por qué no lo recibió al instante? ¿Por qué no se ciñó? Ceñirse quiere decir penetrar algo que te entra adentro. Cuando tú comes, te satisfaces, ¿cierto? De la comida. Y cuando tú también comes de la palabra, aquí adentro te satisface tu alma. Tu alma va creciendo, tu alma se va penetrando lo que es la palabra, tu conciencia, el entendimiento, el conocimiento, te lleva a ser apto. Apto, pasa muchos años, como esta mujer también, ¿cierto? Que pasó 12 años de su vida en enfermedad, en no conocimiento, vamos a ponerle. Pero sin embargo dice que ella, en el fondo, ella sabía que si tan solo tocare el manto, dice, yo seré salva. ¿Y cómo ella sabía? Sabía en el interior, pero todavía no había llegado esa conciencia que es el Mesías, ¿cierto? Pero cuando escuchó, dice que Jesús iba a pasar por ahí, ella buscó la manera. ¿Y cómo buscamos nosotros la manera hoy día? Escudriñando estas escrituras, conociendo esta verdad, pero a profundidad, no literal, no como siempre nos han dicho, cumple nomás esto y tú vas a ser salva. No es eso, es penetrar las escrituras y que las escrituras nos penetren a nosotros. Y de esa manera adquirir la conciencia del Mesías, adquirir el conocimiento, el entendimiento y poder ser salvos. Porque en el Eterno mismo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay que conocer estos escritos, hay que profundizar las escrituras, hay que escudriñarla y ceñirnos y prepararnos. Y pueden pasar años, pueden pasar tiempos, como también pasó con Pablo. Dice que pasó mucho tiempo para que después él pudiera ser apto y poder ceñirse de esta identidad que dejó Esteban, en este caso, del manto de Esteban. Y bueno, entonces pasa lo mismo con nosotros, pasa lo mismo hoy en día con nosotros. Entonces, mi consejo para todo aquel que esté en esto y quiere profundizar las escrituras, busquemos maestros. Busquemos maestros. No nos conformemos con ir a la iglesia, cantar y alabar nomás ahí sin saber qué es lo que estamos haciendo. Sin saber a quién es lo que estamos siguiendo. Como decía Jesús a esta mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, él le decía. Entonces, eso tiene que ser nuestro interés. Conocer, conocimiento, discernimiento de conciencia, despertar al Mesías que llevamos adentro. Despertar esa identidad de Israel que llevamos adentro. Y la única forma de hacerlo es vestirnos de este manto sagrado que representa los estatutos, decretos, preceptos, mandamientos del Eterno y todo el libro de los profetas. Amén, Baruch Hashem. Ese es mi consejo. Si no llegamos a entender que el Mesías vive dentro de nosotros, vamos a seguirlo crucificando allí en una cruz. Y nuestra mente y nuestra conciencia va a seguir pensando que está clavado en una cruz y que en esa cruz pasó esto otro. ¿Y por qué? Porque generalmente en las predicaciones se nos están enseñando, nos recuerdan que Él sigue ahí. Pero la conciencia de nosotros tiene que cambiar cuando Él habite dentro de nosotros. Es la verdadera conciencia que nosotros tenemos que tener. Ese despertar es saber que el Mesías vive dentro de nosotros.
Así que Baruch Hashem por todo. Un temita y nos despedimos porque le amamos con todo nuestro corazón a todos las personas que escuchan estas gloriosas enseñanzas. Sean todos muy bendecidos con esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación, de bendición para sus vidas. Y como les digo, mi consejo es buscar maestros que nos guíen a estas enseñanzas, que podamos entender a profundidad las Escrituras y así poder obtener la vida eterna con Jesús de Nazaret. Amén. ¡Cantemos todos! Tú has sido bueno. Muy bueno, Tú has sido Dios con nosotros. Muy bueno. Misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Antes, ¿en dónde estaba? Y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre. Por tu
Hashem. Santo, justo y bueno, decía la canción. Así es. Ese es nuestro Dios eterno. Santo, justo y bueno. Así que bendiciones. Bendiciones. Y nos estamos viendo una próxima.